Para continuar con la capacitación en la unidad de hoy, vamos a ver lo que es anatomía funcional. La anatomía es la ciencia que se dedica al estudio de las estructuras que componen el cuerpo humano, ya sea desde el aparato muscular, circulatorio, respiratorio, digestivo, pero hay que saber que el cuerpo humano lo vamos a dividir por segmentos o regiones corporales, donde vamos a tener la cabeza, que incluye lo que es cráneo y los huesos de la cara, el cuello, que incluye la columna cervical, que es la parte ósea y las partes blandas, el tronco, que incluye el tórax y el abdomen, las extremidades superior y las extremidades inferior, es decir, la extremidad superior vamos a tener lo que es el hombro, el brazo, el antebrazo, la muñeca y la mano. Y a nivel inferior vamos a tener lo que es la cadera, muslo, pierna, tobillo y pie. ¿Qué es importante saber de las regiones corporales de la cabeza? Que en la parte anterior tenemos los huesos de la cara, ¿sí? Los huesos de la cara no contienen estructuras nobles como los huesos del cráneo, que contienen en su interior el cerebro. Por eso es importante controlar cuando alguien tenemos un accidente si ha tenido una deformidad o un hundimiento a la altura de los huesos del cráneo, ¿sí? Unas lesiones a nivel de los huesos de la cara, vamos a encontrar deformidades o algún sangrado por la nariz, pero generalmente no son de gravedad, salvo que se traguen piezas dentarias o alguna dificultad respiratoria. El cuello es una estructura que hay que tener mucho cuidado, es una estructura corporal que se lesiona mucho, sobre todo en los accidentes de auto, donde podemos tener esguinces cervicales, y adentro del cuello, ¿sí?, de la columna cervical, tenemos lo que se conoce la médula, que es la prolongación del cerebro, lleva todos los nervios, tanto para el miembro superior como para el miembro inferior, y está muy bien protegida por la columna cervical, que tiene cierta movilidad y eso también te da cierta estabilidad. Pero se puede quebrar, depende de la energía y la fuerza que tenga el accidente. También hay que saber que en el cuello tenemos dentro de las partes blandas, en la parte anterior, tenemos la vía aérea, la tráquea y la laringe, y a los costados de ellos tenemos unos vasos sanguíneos muy importantes que generalmente son difíciles de controlar si sangran o si tenemos alguna herida. Otra región corporal importante es el tronco, que a la vez vamos a dividirlo en tórax y abdomen, ¿sí? El tórax es la parte superior del tronco, donde en la parte central tenemos el corazón y hacia los costados los pulmones, están del lado derecho y del lado izquierdo. Cuando veamos patologías del aparato respiratorio vamos a explicar un poquito mejor el funcionamiento de la ventilación de los pulmones, y tenemos que saber que la parte de abajo, donde se apoya acá donde vemos el corazón y los pulmones, tenemos un músculo que se llama diafragma, que divide y protege a los órganos que están en la parte del abdomen alta. Hacia la derecha vamos a encontrar el hígado, que está protegido por las últimas costillas derechas, y hacia el lado izquierdo protegido está el vaso, que es un reservorio de sangre. Es decir, que si vamos a tener traumatismos de tórax bajo o cerca del abdomen, del lado derecho o izquierdo, o alguna herida punzante, pueden lesionar órganos que sangran mucho y pueden llevarnos a una muerte por shock. Ya vamos a ver también qué es un shock. El aparato digestivo, ¿sí?, nosotros sabemos que empieza por la boca y se baja por el esófago hasta el estómago, y se encuentra en la parte media del abdomen, el estómago, y de ahí empieza lo que se conoce como tubo digestivo delgado y luego el grueso, que son lo que terminan por el ano eliminando la materia fecal. ¿Qué otro concepto importante hay que saber de la anatomía? Que generalmente tenemos cavidades, que esas cavidades generalmente protegen tejidos nobles. Tenemos la cavidad del cráneo, que contiene el cerebro. Por la parte de atrás tenemos la cavidad espinal, que contiene la médula. En la parte de adelante tenemos a los costados, lado derecho e izquierdo, la cavidad pleural, que contiene los pulmones. En el centro tenemos la cavidad pericárdica, que contiene el corazón.
Luego tenemos el abdomen, que contiene el tubo digestivo y sus glándulas. Y más abajo tenemos la cavidad pelviana, que contiene la vejiga, que es la parte final del aparato urinario donde se elimina la orina. El cuerpo humano está formado por múltiples sistemas que permiten un funcionamiento correcto de nuestro organismo. Muchas veces muchos de estos sistemas interactúan entre sí, es decir, como el circulatorio y el respiratorio, que están casi unidos. ¿Sí? Tenemos el sistema digestivo, que se encarga de la alimentación, el sistema nervioso, que contiene el cerebro y nuestras funciones más importantes, el sistema osteoarticular y el sistema muscular, que permite todo lo que es la locomoción, el sistema endocrino, que maneja todo lo que no es nuestras hormonas, el aparato reproductor, el sistema inmunológico, linfático, que hacen las defensas. Es decir, yo lo voy a dejar después en modo un apunte a aquel que quiera estudiar un poquito de las funciones de cada uno. En la unidad de hoy vamos a ver el sistema circulatorio. El sistema circulatorio es el encargado de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo. Y eso lo hace a través del corazón y los vasos sanguíneos, que estos vasos sanguíneos a la vez se van a dividir en arterias, venas y capilares. Ahora, ¿cómo funciona el sistema circulatorio? El sistema circulatorio lo podemos dividir en dos sistemas, el mayor o circulación sistémica o el sistema circulatorio menor o circulación pulmonar. ¿Cómo es la mayor? Es decir, el corazón lo podemos dividir en dos cavidades, la derecha y la izquierda. La izquierda es la roja, sale a través de la aorta, que es la arteria principal, llevando la sangre con oxígeno hacia todo nuestro organismo, o sea, hacia miembro superior, miembro inferior, hacia el cerebro, donde va a llevar ese oxígeno para nutrir nuestros tejidos, y luego van a volver por los capilares venosos y las venas, ¿sí? La parte está azul, por las venas, hacia el corazón del lado derecho. Una vez que llega al lado derecho de nuestro corazón, la sangre venosa se llama porque tiene poco oxígeno y mucho dióxido de carbono, que es lo que elimina nuestros tejidos después de usar el oxígeno, y ese corazón del lado derecho se contrae y empieza a actuar la circulación menor, que es decir, que manda esa sangre sin oxígeno hacia los pulmones para que se haga el intercambio gaseoso, es decir, entra con la respiración. Tenemos dos movimientos, la inspiración y la expiración. Cuando nosotros inspiramos, estamos incorporando oxígeno a nuestros vasos, y cuando expiramos estamos eliminando el dióxido de carbono. Acá le dejo modo de resumen también cuando le pase el PDF. Entonces, resumiendo, la circulación sistémica o mayor transporta la sangre oxigenada del corazón hacia los tejidos a través de las arterias, arteriolas y capilares arteriales, y luego la sangre sin oxígeno vuelve a través de las venas hacia el corazón, hacia el lado derecho. Ya vamos a ver un poquito cómo se divide el corazón. Y la circulación pulmonar, dijimos que recibe la sangre del corazón sin oxígeno o con poco nivel de oxígeno y mucho dióxido de carbono. Con la expiración eliminamos el dióxido de carbono, y con la inspiración incorporamos oxígeno a nuestros capilares de los pulmones. Esos luego pasan a las capilares pulmonares, y de ahí vuelven después por unas venas pulmonares hacia el corazón, llevando la sangre oxigenada. En resumen, la única vena de nuestro cuerpo que lleva sangre oxigenada es la vena pulmonar. Luego, todas las venas llevan sangre con poco nivel de oxígeno. Al corazón hay que dividirlo en dos partes, derecha e izquierda. Y tenemos que saber que nuestro corazón es un músculo que es involuntario, que tiene un automatismo, es decir, que se contrae solo en un promedio de 60 a 100 latidos por minuto. Y tenemos 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, pero que funcionan como de un lado derecho y lado izquierdo, como hablamos recién de la circulación menor y la circulación mayor. ¿Qué tenemos que saber de los vasos sanguíneos? Que la arteria, ¿sí?, es generalmente un vaso sanguíneo con paredes gruesas, contiene algo muscular que lleva la sangre oxigenada, y que cuando encontramos en un lugar que se la pueda palpar, es decir, tocar con nuestros dedos, vamos a sentir el pulso. El pulso es cada latido de nuestro corazón, vamos a sentir como una onda expansiva que se va a palpar con nuestras yemas de nuestros dedos.
que hay que saber que las arterias a nivel proximal y distal. ¿Qué significa proximal y distal? Que las arterias proximales, es decir, cerca de donde nace el brazo, es decir, ya sea nuestro brazo, son más gruesas que las arterias distales que están en nuestros dedos o en las muñecas. Es decir, proximal es la parte de nuestro brazo, parte del codo y el antebrazo, y distal sería lo que sería muñeca y mano. Y en el miembro inferior, las arterias proximales, ya sea en la cadera, en el muslo, son mucho más gruesas obviamente que las que se encuentran en nuestros tobillos. Eso es importante porque a la hora de tener alguna herida o algo, nosotros vamos a valorar si es proximal o distal. ¿Por qué? Porque las arterias proximales generalmente sangran mucho, son difíciles de controlar, a diferencia de un sangrado distal, ya sea en la punta de nuestro dedo, que a veces con una simple presión o solo va a poder parar ese sangrado. Luego esas arterias se van haciendo cada vez más finitas. Primero se llaman arteriolas y terminan luego en vasos capilares, que son unos vasos sanguíneos muy finitos donde va la circulación muy lenta y permite que ese oxígeno que llevaba las arterias salga hacia los tejidos para que ellos se alimenten y se nutran, y entran luego, una vez que se elimina el oxígeno, el dióxido de carbono, y luego se van formando los capilares venosos y luego van formando pequeñas venas de distal hacia proximal, es decir, de las venas que están en nuestra muñeca o antebrazo son más finas que las venas de nuestro brazo o nuestro abdomen, que tiene venas más gruesas. Es decir, proximal es más grueso siempre, tanto en arteria y vena, y a distal es más fina. Ya igual vamos a repasar esto más adelante. Las venas, entonces, resumiendo, una vez que ya llevan la sangre oxigenada, son generalmente de paredes finas, tienen unas válvulas adentro de su estructura para evitar el reflujo, y van a terminar a la altura del corazón, a nivel de la aurícula derecha, trayendo toda la sangre sin oxígeno, ¿sí? Recordemos siempre que las arterias o las venas proximales son más gruesas y si se lesionan tienen peor pronóstico. Resumiendo, acá tenemos para comparar que generalmente la arteria es de paredes gruesas, tiene músculo, generalmente va avanzando la sangre con cada latido, tiene mayor presión, es decir que también si se produce una lesión a nivel de la arteria, tiene peor pronóstico una lesión que si se lesiona una vena, porque la sangre en las venas fluye más despacio y con menos presión. Es decir que si se lesiona una vena va a sangrar más lento que una arteria que generalmente tiene mayor presión y la sangre avanza con los latidos del corazón. Es pulsátil. Ya vamos a ver también. También hay que saber que a proximal, generalmente nuestro axila, nuestro brazo, es decir, a la altura del húmero, vamos a tener una sola arteria, como en este caso se llama arteria humeral, que se acompaña de dos venas gruesas. Cuando llega a la altura del codo, la arteria humeral se divide en dos arterias y cada arteria, la arteria más fina, se va acompañando de dos venas. Es decir, que la probabilidad que yo tenga que me lesione en el brazo es menor que si tengo una herida en el antebrazo que me lesione algún vaso sanguíneo. Pero obviamente una herida en el brazo, en la parte proximal, tiene un peor pronóstico que una herida a distal, ya sea en el antebrazo o en la muñeca. Lo mismo en el miembro inferior, es decir, generalmente en el fémur o en el muslo vamos a tener una sola arteria importante, luego la otra es accesoria y luego se van formando cada vez más arterias. En la pierna vamos a tener 2 o 3, pero tienen más venas. Lo que hay que saber siempre es que una herida en el muslo que lesiona un vaso va a ser un vaso más grueso que si se lesiona a la altura distal, ya sea en el tobillo o en el pie. La región de unión, se le conoce así a la región de la ingle y de la axila, es donde nace, es decir, en la axila es donde nace el brazo y en la ingle es donde nace el muslo. Ahí es la arteria única con peor pronóstico si se lesionan. ¿Por qué? Porque son difíciles de controlar
generalmente al ser tan gruesa la sangre sale con mucha presión. Es un capítulo que vamos a ver luego dentro del control de hemorragias. Vamos a ir resumiendo un video que me pareció interesante compartir de lo que es el aparato circulatorio. No es importante que lo sepan de memoria, pero sí como para fijar un poquito los conceptos. Su corazón es una máquina extraordinaria. Durante su vida, las paredes musculares del corazón bombean sangre a los vasos sanguíneos que se esparcen por todo el cuerpo. Su corazón tiene 4 cámaras. 2 cámaras superiores, llamadas aurícula derecha e izquierda, y 2 cámaras inferiores, llamadas ventrículo derecho e izquierdo, se contraen en un ritmo estable conocido como latidos del corazón. Durante un latido normal del corazón, la sangre de sus tejidos y pulmones fluye en sus aurículas, luego en sus ventrículos. Las paredes dentro de su corazón, llamadas tabique interatrial e interventricular, ayudan a impedir que la sangre de los lados izquierdo y derecho se mezclen. Dos válvulas funcionan como puertas entre las aurículas y los ventrículos para impedir que la sangre fluya hacia atrás en las aurículas. La válvula tricúspide se abre en su ventrículo derecho, y la válvula bicúspide, también conocida como la válvula mitral, se abre en su ventrículo izquierdo. Los tejidos delgados pero fuertes, llamados cuerdas tendinosas, sostienen a las válvulas en su lugar durante las contracciones efectivas de sus ventrículos. La sangre que sale de los ventrículos pasa por otro conjunto de válvulas, la válvula pulmonar entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y la válvula aórtica, conectando la aorta y el ventrículo izquierdo. Con el fin de bombear la sangre con mayor eficiencia, su músculo del corazón, llamado miocardio, está dispuesto siguiendo un patrón único. 3 capas del miocardio envuelven la parte inferior de su corazón. Se doblan y ajustan en diferentes direcciones para empujar la sangre por su corazón. Cuando células especiales, llamadas células marcapasos, generan señales eléctricas dentro de su corazón, las células del músculo del corazón, llamadas miocitos, se contraen como grupo. Su corazón está dividido en 2 mitades, derecha e izquierda, que trabajan juntas como una bomba doble. Sobre el lado derecho de su corazón, la sangre desoxigenada de los tejidos corporales fluye por venas grandes, llamadas la vena cava inferior y superior, hasta la aurícula derecha. Luego, la sangre viaja hasta el ventrículo derecho, que se contrae y envía la sangre fuera del corazón hasta los pulmones para recoger oxígeno y deshacerse del dióxido de carbono. Sobre el lado izquierdo de su corazón, la sangre rica en oxígeno de sus pulmones fluye por sus venas pulmonares hasta la aurícula izquierda. La sangre luego pasa a su ventrículo izquierdo, que se contrae y envía la sangre fuera del corazón a través de la aorta para alimentar las células y los tejidos. Las primeras ramas de su aorta son las arterias coronarias, que ofrecen nutrientes y oxígeno a los músculos del corazón. En la parte superior de su aorta, las arterias se ramifican para llevar la sangre a la cabeza y brazos. Las arterias que se ramifican desde las partes medias e inferiores de su aorta suministran sangre al resto de su cuerpo. Su corazón late un promedio de 60 a 100 latidos por minuto. En ese minuto, su corazón bombea alrededor de 5 cuartos de galón, 4.7 litros de sangre por las arterias, lo que ofrece un flujo equilibrado de oxígeno y nutrientes a todo su cuerpo. Resumiendo, la verdad que el corazón es fascinante, no es necesario que sepan toda la anatomía del corazón. Sí, lo que ustedes tienen que saber que el corazón, como dice, late entre 60 a 100 latidos por minuto y circula toda la sangre de nuestro organismo en un minuto alrededor por el corazón, oxigenándola.
¿Y cómo voy a controlar yo la función de mi corazón? A través del pulso. Eso es importante, ya vamos a ver luego en signos vitales cómo se toma el pulso, pero uno cuando toma el pulso está sintiendo cada latido del corazón, ¿sí? Que puede ser más rápido, más lento, según las actividades deportivas que uno haga. Ya vamos a seguir con el segundo tema de heridas en las partes blandas.